Buenos días. Vamos a leer Mateo capítulo 5. And seeing the multitudes, he went up into the mountain, and when he was set, his disciples came unto him. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo él su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Blessed are the merciful, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, my sake. Rejoice and be porque exceeding vuestro galardón es grande en los great is cielos. your reward in heaven. For so Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Good morning. Buenos días. Welcome to each Buenos one of días, you. bienvenidos. Welcome to a number of our home churches that are online Bienvenidas this morning. a las iglesias que están reuniendo en casa. Connect with us while meeting with Gracias you. por conectarse con nosotros. Just a quick announcement. Quiero darles un anuncio rápido. Este próximo miércoles a las 7 tenemos una presentación aquí Missionary with One Mission Society Canada. por is based in Pablo, Ukraine. un misionero en Ucrania. Here in Calgary. Él va a estar aquí en Calgary Night, Wednesday. solamente una noche, el miércoles, Here at the church, en la noche aquí en la iglesia a las 7 de la noche. Since the war broke out in Cómo se adaptaron desde que empezó la guerra en Ucrania, es de lo que va a hablar, y cómo crece la iglesia en medio de este conflicto. Yo quiero animarlos a que vengan a esta presentación what God is doing through his acerca de lo que Dios está haciendo entre su pueblo en Ucrania. should be of interest to many of us this week. Es algo que puede ser interesante para muchos de nosotros. Also just an announcement regarding También tengo otro anuncio study on praise. acerca de Asking about it. el estudio de esta noche. I'm the one giving the presentation. Yo no voy a I'm going to be giving hablar acerca de la alabanza esta noche, sino que Katie va a estar haciendo as a heart esta presentación. she wants to share. So Ella tiene cosas que compartirles para ustedes, 6 o'clock. así que hoy a las 6 aquí en la iglesia. So let's take a look at this passage that Vamos a ver este pasaje que Neil acaba de leer para nosotros en esta mañana, pero antes vamos a orar. Heavenly Father, we bow before Padre you, Celestial, acknowledging that apart from you we can't understand. estamos delante de ti, reconociendo que aparte de ti no podemos hacer nada. Señor, danos esa capacitación por tu Espíritu Santo. You declare it to be a lamp to our feet, Declaramos que tú light eres to our una path. luz Show a us the nuestros way, pies. Lord, in this Tú nos time of muestras el darkness. camino en este tiempo de oscuridad. Necesitamos tu luz y te pedimos, Señor, que nos des la guía que necesitamos en este momento, Señor. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que nos des ese corazón para entender y para recibir, Señor. Te pido que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que cuando salgamos de aquí llevemos la buena semilla para compartir con otros, Señor. Haz tu voluntad sobre nosotros
Y te pido, Señor, por los niños que están ahí abajo estudiando tu palabra, Señor, que ellos puedan encontrarse con la persona de Jesucristo y llene su corazón con fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando empezamos el capítulo 5 de Mateo, nos vamos a embarcar en una parte que se llama el Sermón del Monte. Probablemente muchos de ustedes están familiarizados con este término. Y este es un sermón que Jesús predicó cuando estaba en un monte y les hablaba a sus discípulos, pero también a un grupo de personas. Este sermón empieza en Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y luego esto sigue hasta los últimos versos de Mateo 7. Son como 2 capítulos, pero no se asusten. No voy a predicar de estos 2 capítulos completos en este sermón. Mateo 7, 28 y 29 dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, este sermón tiene muchos contrastes entre lo que Jesús estaba enseñando y lo que los escribas estaban enseñando. El Señor enseñaba con esa autoridad que los escribas no tenían. El Sermón del Monte es el primero de 3 sermones que están registrados en el libro de Mateo. En Mateo capítulo 4, 23 dice que él iba a través de la región de Galilea, estaba enseñando y predicando el evangelio del reino. Él estaba predicando y dándonos una probadita de lo que Jesús estaba enseñando. Este es el evangelio del reino. Luego, después en Mateo capítulo 8 al 12, después del sermón del monte, Jesús y sus discípulos fueron rechazados por la mayoría de la gente, especialmente los líderes de Israel. El mensaje de Jesús no era bien recibido y tanto así que hasta dijeron que él enseñaba en el poder del diablo. En Mateo capítulo 13, Jesús enseña otro sermón y aquí es donde usa una serie de parábolas acerca del misterio del reino, que es realmente una descripción profética de la edad de la iglesia en la que nosotros nos encontramos hoy en día, que toma lugar entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces la nación rechaza al rey y al reino, y entonces el Señor les enseña acerca de estas parábolas que vienen un tiempo acerca un tiempo que sucedería entre la primera y la segunda venida de Cristo, y luego después. Entonces, el primer sermón es el reino, el segundo sermón, el misterio de la iglesia, y el tercer sermón describe lo que esperaríamos en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. El sermón del monte está dividido en 2 secciones. En el capítulo 5, los primeros 16 versos hablan acerca del carácter de aquella persona que es ciudadano del cielo. Cosas como las bienaventuranzas, cosas como ser sal de este mundo.
Y después habla de la conducta o del comportamiento de ese que es ciudadano del reino. La primera parte describe Kingdom are to be. cómo deben de ser los ciudadanos del reino en su carácter. La segunda parte describe The kingdom of heaven are to do. cómo, qué se debe hacer en el reino de los cielos. Tenemos que reconocer este orden, esta secuencia, para entender esta relación acerca de How cómo, we act. de qué somos, We do y not obtain good tenemos que reconocer character esta relación by entre doing lo que somos y good cómo things. nos comportamos. Do all the right things and you become a good Porque person. no- That's backwards. Porque nosotros no hacemos esas cosas para ser una buena persona, sino que es al revés. Nosotros nos convertimos en una buena persona y entonces tenemos el poder de hacer cosas buenas. The church and the world is they are trying to do things Pero right to en live el a life mundo that they don't have. la cosa es al revés. La gente quiere hacer y quiere vivir de una forma en la que no es, está esforzándose. Always changes who you are Jesús siempre cambia, before he changes te cambia what you do. antes de cambiar lo que haces. Y si no entiendes este principio, todas las enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte van a ser legalismo en lugar de liberadoras. Si no tienes esta secuencia en el orden correcto, este mensaje no va a ser tan liberador como debe de ser. Bueno, la verdad central que levanta al cristianismo y a estos cristianos, a estos ciudadanos del reino, sobre toda otra religión y filosofía del mundo, es esto precisamente. Nosotros no vivimos, Jesús no vino a predicar acerca de ética o de un código moral, sino que el Señor nos cambia de adentro para afuera. Ahora, los líderes religiosos de los días de Jesús, los fariseos, enseñaron una religión legalista. Pero Jesús, a través de estos sermones del reino, el sermón del monte, está retando a todo el sistema establecido hasta ahora. Y como resultado de esta predicación, la nación de Israel está siendo confrontada con dos caminos diferentes. Los líderes religiosos les decían: si haces esto y esto y esto, entonces vas a ser bueno y entonces vas a poder ser incluido en el reino de los cielos. Pero Jesús está enseñando un mensaje completamente diferente y la gente tiene que tomar una decisión al respecto. Los fariseos decían: bueno, si tú eres lo suficientemente bueno, se te va a aceptar en el reino de los cielos. Una de las cosas más importantes que está en el Sermón del Monte está en Mateo 5:20, porque contrasta mucho con lo que los fariseos decían. Dice: porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estos líderes religiosos se enorgullecían de qué bien hacían las cosas según su religión. Pero Dios, Jesucristo les dice: si no lo hacen mejor que ellos, no van a entrar. Jesús pone el dedo en la llaga cuando habla estas palabras de Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Si ustedes piensan que pueden ganarse la aceptación por ustedes mismos, aquí está digamos que aquí está la meta: ser perfecto. El estándar no ha bajado. Jesucristo lo deja muy claro en su sermón. Pero Él está predicando las buenas nuevas del reino. Bueno, hasta ahorita parecería que no hay esperanza.
¿Cómo vamos a ser perfectos? Is the only way into the kingdom, to gain his righteousness, to receive his Jesús righteousness as your own. sigue presentando Now, la it fe always helps como la to única forma rightly de interpret entrar en a este text, reino. when we keep in mind the Y es bueno interpretar context. So, teniendo en cuenta el contexto, así que vamos al contexto. Fíjense lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos inmediatamente antes de empezar a decir esto. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego el verso 19 dice: y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ya lo vimos la semana pasada. Dios los va a hacer lo que Él quiere que tú seas. Entonces, estos lo siguen y fíjense lo que Jesús está haciendo. Jesús les está modelando la vida del reino. Los va a hacer pescadores de hombres y ahora está modelando para ellos. Verso 23, capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, están aquí escuchando el mensaje de Jesús y luego llegamos así al capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, les estaba enseñando a sus discípulos, aunque la multitud estaba escuchando, el mensaje está dirigido a sus discípulos. En esencia, él está diciendo: ya me han estado observando por algún tiempo. Así es como deben de responder si quieren entrar a ese reino al que los estoy llamando. Si están interesados, aquí está cómo deben de responder. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El sermón del monte empieza con 9 enunciados pequeños que hablan quién es bienaventurado. Por eso se le llama las bienaventuranzas, que viene de la palabra latina que es beatus, que significa bendecido. Lo opuesto de bendecido sería maldito. Técnicamente, lo opuesto a ser bendecido es tener una maldición. En este verso, cada una de las bienaventuranzas empieza con la palabra bienaventurado. Bienaventurado significa ser feliz, ser próspero, tener gozo, estar satisfecho, tener el favor de Dios, sin importar nuestra condición. Esta es una buena definición de bienaventurado. Ser una persona espiritualmente próspera. Ahora, la idea del mundo acerca de la felicidad tiende a ser un poco superficial o muy superficial. ¿Qué es lo que te hace feliz? Bueno, cuando todo me va bien. Y soy infeliz cuando las cosas no van bien.
¿Qué más? Bueno, un día caluroso de verano en una playa con tu helado favorito, entonces estás feliz. Y esa es la forma de que el mundo ve ser bienaventurado. Pero de repente empieza a ponerse nublado y empieza a llover, se te cae tu helado de repente al suelo, entonces ya no estás feliz. Esa es la forma natural de pensar. Porque la felicidad del mundo es un sentimiento superficial que está basado en las circunstancias. Pero esto no es el significado bíblico de ser bienaventurado o feliz o dichoso. Bienaventurado es esta palabra que Jesús describe como estar bien, estar feliz a pesar de tus circunstancias. A veces las cosas más duras que pasan en nuestra vida provocan que nosotros estemos satisfechos y gozosos en la vida. Dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los perseguidos, los mansos, los que tienen hambre y sed, etcétera. Está describiendo gente que está en malas circunstancias y sin embargo eres bienaventurado porque estás experimentando ese descanso en el Señor. Y Dios tiene algo hermoso que ofrecer a pesar de las circunstancias. Porque el Señor nunca prometió que nuestras circunstancias van a ser siempre como nosotros queremos, pero lo que sí prometió es que pase lo que pase en las más oscuras circunstancias de la vida, vamos a estar bien porque Dios va a estar con nosotros. La mayoría de la gente quiere ser feliz y la gente persigue la felicidad a cualquier costo. Todo lo que hacen, lo hacen porque están tratando de obtener felicidad y aferrarse a la felicidad. Pero cuando vemos las 9 cosas que hacen bienaventurada a una persona, nos sorprenderíamos, porque no hay nada en esta lista que sería algo que quisiéramos tener. De hecho, es lo contrario. Bendecidos, bienaventurados los que lloran, por ejemplo. Pero necesitamos echarle un vistazo más profundo a estas bienaventuranzas, ver más allá de la realidad presente. Podemos encontrar algo más que esta realidad horizontal en la que vivimos. Una mentira muy grande en nuestro mundo es que la felicidad se encuentra cuando somos indulgentes con nosotros mismos y satisfacemos todos nuestros deseos físicos. Fíjense que no, esto no es así. Ahí no vas a encontrar lo que estás buscando. Ahora, tal vez no hay nada de malo en muchos de los deseos que tenemos, pero la verdadera fuente de gozo y felicidad no se encuentra en nada de este mundo, sino que se encuentra con nuestro Creador, con nuestro Señor. Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Dios nos ha creado para funcionar con el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros como nuestra fuente de vida. Y nuestro espíritu nunca va a estar contento ni satisfecho hasta que el Señor
tome ese lugar en nuestra vida in us all that he created us to experience. y haga que nosotros experimentemos todo aquello hermoso Now, para lo that que Él nos Jesus is creó. talking about, I'm just giving some background here Solamente before we les get estoy into dando un the poco de Beatitudes. contexto antes de ir a las bienaventuranzas. Blessed, a little bit of what that means. Now, the Por eso kingdom es of que les heaven estoy is something that Jesus explicando talked qué about. significa There's ser the kingdom of heaven. bienaventurado. The kingdom of heaven has not Ahora, come to earth. vamos a hablar de lo que significa el reino de los cielos. Este reino de los cielos todavía no ha llegado a esta tierra. Jesús lo estaba presentando solamente, les estaba ofreciendo esta oportunidad y ellos la rechazaron. Y sin embargo, lo que nos presenta hoy en día todavía es relevante, porque lo que se describe aquí es la naturaleza y las acciones de aquellos que son ciudadanos del reino. El reino no ha venido, pero nosotros ya tenemos esa ciudadanía del reino, ese reino que todavía no está aquí, pero todos aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ya nos hemos convertido en ciudadanos de este reino y ahora estamos viviendo aquí como extranjeros, extranjeros con una misión en un territorio ocupado por el enemigo. Vamos por favor a Colosenses capítulo 1, verso 13. And verse 13. He, that is God the Father, has delivered us from the Él, domain Dios of el Padre, darkness and nos ha librado de la transferred us potestad to de las the kingdom tinieblas y of trasladado his beloved Son. al reino de su amado Speaking to Hijo. the church. Está hablándole a la iglesia. Has puesto tu confianza en Jesucristo, entonces el Señor nos ha trasladado de este reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Filipenses capítulo 3, verso 20. Philippians chapter 3, verse 20. Ahí muy cerquita de Colosenses. For our citizenship is in Porque nuestra heaven, ciudadanía está en los from which cielos, we de donde also también esperamos al eagerly Salvador, wait for the al Savior, Señor the Lord Jesucristo. Jesus Christ. And then if you were to look in John's Gospel and Y luego vamos al Evangelio de Juan, cuando está Jesús delante de Pilatos y le dice que si Él es el rey, Él le dice, mi reino no es de este mundo, "Where my servants would porque si lo fuera, but my kingdom is not of this world yet." Use that mis word. súbditos vendrían por mí. So each of these Así que beatitudes we're looking at now cada una de estas bienaventuranzas are listed in a progressive están order. enlistadas en un orden progresivo. Leads to the third, La primera nos lleva a la segunda y la segunda a la tercera y así en adelante. taking a look at Ahora, vamos a empezar a ver qué dice. Matthew chapter 5, Mateo verse capítulo 5, verso 3. 3. And I've done so much Y talking, setting the stage here, and I need to go back and remind you the context that's leading up to this. Where Jesus Y bueno, todo el said, el contexto que ya vimos nos lleva a esta The parte. kingdom of heaven is at hand. And then they follow him and he's Y doing all these miracles and teaching and preaching. Jesús les estaba hablando que el reino de los cielos está cerca, luego síganme, los haré pescadores de hombres, y luego ya los siguen y entonces ahora se sientan y empiezan a hablar de este reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. To real happiness, the first step to gaining citizenship in the kingdom. El primer paso is to para acknowledge ganar that you are este estatus de ciudadano You've been looking at the en el life reino of de los Jesus cielos as an es example, reconocer and you realize que you must come to estás that empobrecido realization espiritualmente. that I cannot Más compete. pobre no podría ser. No puedes compararte con el Señor. El Señor está tan arriba y nosotros tan abajo. You realize that you do not Y nos have damos in cuenta yourself what it Que dentro de ti no hay absolutamente nada You're watching Jesus. que puedas He's modeling ofrecer. for you the life.
Tú ves a Jesucristo, cómo vive, y ves esa vida, y solamente con Él, dentro de ti podrías aspirar a algo, si no, no podemos. Y sin embargo, Jesús les dice, van a ser pescadores de hombres. Yo solamente les voy a enseñar cómo. Mientras ellos caminan con Jesucristo, ellos empiezan a ver todo esto. Y entonces ellos empiezan a disminuir y Cristo empieza a ser mayor en su vida, como lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y crezca Cristo en mí. Nosotros tenemos que reconocer que esto va más allá de solo confesar nuestro pecado. Nosotros no tenemos la capacidad de nosotros mismos de hacer nada acerca de nuestro pecado. No puedes solamente decir, ay, lo siento, voy a tratar de hacerlo mejor. No puedes. Simplemente no puedes hacerlo mejor por ti mismo. Y no puedes esperar para nada mejor, porque necesitas algo más que un empuje para seguir adelante. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas una nueva naturaleza, una nueva vida. La forma en la que Dios nos ha creado es que nosotros no podemos vivir esa vida, porque Dios nos creó para que Dios nos creó de tal forma que solamente podemos vivir con Él, y separados de Él no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo siempre vamos a quedarnos cortos de la gloria de Dios. Tenemos que reconocer, en Juan 15:5 dice, yo soy la viña, ustedes son las ramas. Aquel que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Así que, bienaventurado es el pobre de espíritu, porque reconoce esta bancarrota espiritual, confesar esa dependencia en Dios es lo que necesitamos para que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer solos. Yo te necesito, Señor, para que tú me des la admisión a ese reino. Y aquellos que están pensando que son lo suficientemente buenos y que pueden llevar a cabo todas estas demandas que se mencionaron en el Sermón del Monte, ustedes van a ser rechazados en la puerta, porque la palabra de Dios dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. No pueden ofrecerle nada al Señor. Ustedes pueden estar allí como mendigos, como Bartimeo. Ellos no puedes impresionar al Señor con nada de lo que tú le puedas ofrecer. Tienes que clamar por misericordia. Y misericordia es, no me trates como lo que merezco, sino que, Señor, te necesito como mi Salvador. Y aquellos que claman al Señor, aquellos pobres de espíritu, van a ser admitidos en este reino, pero tienes que empezar confesando que no tienes nada para ofrecerle al Señor. Cuando estés delante del Rey, siendo aceptado en su presencia, para Él será toda la gloria, de principio a fin. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Todo de principio a fin. Este es un ejemplo que hace poco escuché. Imagínate
que tienes un carrazo nuevo afuera de tu casa. Yo no lo tengo, pero bueno, nomás imagínense. Está equipado completamente con todos los accesorios y todas las opciones lujosas que haya. Y imagínate que me pides que te dé un ride a tu casa y yo te digo, no puedo, no tengo gasolina. Y luego descubres que a pesar de que tienes un carro tan hermoso, que tiene todo lo que tú quisieras, no puede funcionar para nada, porque no tiene gasolina. Y sin gasolina, este carro no sirve para nada. La gasolina representa a Dios. Muchas personas son así. No quieren a Dios, no quieren, dicen que no lo necesitan. Pero Dios nos creó con un buen propósito. Pero sin Dios no puedes hacer nada. Sin Dios no tienes ningún poder. No hay nada de valor eterno sin el Señor. Sin el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, ese poder para el cual fuimos diseñados, nosotros somos unos buenos para nada. No servimos para nada. Pero un pobre de espíritu, por el contrario, reconoce que necesita a Dios. Cuando estoy dependiendo de ti, entonces la vida puede empezar a funcionar como tú lo planeaste. Y yo puedo empezar a saber lo que tú quieres y hacer lo que tú quieres. Y voy a empezar a vivir esa vida al máximo contigo. Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su pobreza espiritual y que no ponen ninguna confianza en ellos mismos, sino que dependen totalmente de Dios. Aquellos son a los que se les da esta ciudadanía en el reino de Cristo. A pesar de que la nación de Israel había rechazado al rey y el reino que se les ofrecía, por eso el reino no se estableció todavía en la tierra, esta ciudadanía de los cielos todavía se está ofreciendo a todos aquellos que queramos recibirlo. De eso será el reino, dice la palabra. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros sabemos lo que somos. Estamos en bancarrota espiritual y entonces clamamos para que Él tenga misericordia de nosotros. Y entonces podemos ver al Señor, y aquí hay una gran diferencia. Nuestra respuesta necesita ser honesta. Muchas veces nosotros tratamos de ocultar lo que somos y decimos, no, estoy bien, lo tengo bajo control. Muchas veces no podemos decir nuestra verdad, pero a veces somos honestos y reconocemos esta bancarrota espiritual y entonces reconocemos nuestro pecado y que no podemos hacer nada al respecto. Juan el Bautista habló de este arrepentimiento. ¿A qué los estaba llamando? Pues arrepentirse de su pecado y abandonar su pecado.
condition of utter weakness a estar de duelo por esta condición pecaminosa and repentance. y arrepentirse. Juan y Jesús llamaron a la nación de Israel al arrepentimiento, porque no es suficiente decir, bueno, sí, pero así soy yo. Sí, yo hice aquello y aquello, pero bueno, pues así soy yo. No, nosotros tenemos que clamar al Señor y decir, como lo que decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pobre de mí. O como Isaías, cuando vio la gloria de Dios en el templo, dijo, pobre de mí, que un hombre de labios inmundos ha visto la gloria del Señor. Esta condición de reconocer nuestra necesidad de cambio, esta condición de Señor, necesito que tú me cambies, no las cosas que hago, no cómo hago las cosas, sino que me cambies a mí, de adentro para afuera. Lo que hacemos, lo externo, no es el problema, hermanos. El problema real es la naturaleza detrás de eso, nuestra inhabilidad de cambiar nuestra situación. La nación de Israel, a ellos les encantaban las bendiciones, la comida gratis que se daba, etcétera, pero ellos rechazaban arrepentirse de sus pecados. Y es lo mismo que pasa con esta generación. Estaban rechazando este reino, rechazando la pecaminosidad de su vida, rechazando aceptar esta pecaminosidad. Y es lo que yo veo ahora que sucede en nuestra sociedad. No veo que la gente se duela de esta condición pecaminosa en la que hemos caído. Hay una nación en la que vivimos que está en el lado opuesto del juicio venidero. El profeta Zacarías dijo que vendría un tiempo cuando la nación de Israel se arrepentiría de esto. Zacarías 10:12 dice, Zacarías 12:10 al 11 dice, yo derramaré sobre la casa de David, sobre todos los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel gran día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. No vemos este lloro como en aquellos días en Israel. No había este lamento, este sufrimiento por el pecado. El reino vendrá un día a este reino, a esta tierra, a establecerse. Pero gracias a Dios por aquellos que sí se arrepienten, porque el Señor dice que los va a consolar. Cuando tú reconoces que no hay nada aceptable en ti y cuando ese pecado hace que tú te arrepientas y te lamentes, el Señor dice que tú no vas a ser rechazado, no te van a rechazar en la puerta. Clama a Jesús. Y esta es la respuesta que Él está buscando. Clama al Señor. Isaías 61, describiendo el ministerio del Mesías. Él era el Mesías, vino la primera vez y este fue su ministerio la primera vez. Pero este ministerio está aquí en Isaías 61, 2 y 3.
Él vino a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta es la promesa de Dios para su pueblo en los días después de la segunda venida de Jesucristo. Y es una promesa para todos los que respondamos de esta manera. Vamos a la siguiente bienaventuranza. La próxima semana la vamos a estudiar más a profundidad, pero verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es esa actitud que reconoce que Jesús hace todo, Él es nuestra fuente de vida, de fortaleza, a Él sea la gloria y la honra. Y Dios nos asegura en este pasaje que no van a ser los globalistas los que hereden la tierra, sino los que se arrodillen ante Jesucristo. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos están anhelando a Jesucristo, están anhelando ser transconformados a su imagen, y ellos serán llenos y satisfechos de esto. Y estas son las bienaventuranzas que hablan de nosotros como ciudadanos del reino, y las demás hablan de la relación con otros. Entonces, aquellos que interpretan las bienaventuranzas como ley tienen que aprender que solamente con esta actitud podemos heredar el reino de los cielos. Estoy en bancarrota espiritual sin Cristo. No tengo nada que ofrecerle al Señor para que me deje entrar en este reino. Aquellos que piensan que son lo suficientemente buenos, que pueden hacer todo lo que estas cosas exigen, o todos los mandamientos, bueno, necesitan entender que nosotros no podemos ofrecerle nada al Señor, que nosotros tenemos que clamar al Señor por misericordia. Reconocemos que somos pobres de espíritu. Tus ojos han sido abiertos para que te des cuenta que el estándar es muy alto y que no tienes nada que ofrecerle al Señor, que no tienes nada de los requisitos para entrar al reino de los cielos. Te das cuenta que Jesús puede darte todo lo que necesitas para ganar acceso a este reino. ¿Te molesta enterarte de que no tienes lo que se necesita para entrar a este reino? Pídele al Señor que te haga, que te transforme en todo lo que necesitas para entrar a este reino. Y el Señor lo hará, pero solamente cuando tú reconoces tu necesidad. Cuando reconocemos que separados de Dios no podemos hacer nada. Es imposible, no tenemos los medios. Y el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre Celestial, te damos gracias por amarnos. Damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo con este mensaje de buenas nuevas,
Gracias por habernos reconciliado con el Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has creado para experimentarte a ti a través de Jesucristo. Padre, llena nuestro corazón con fe. Ayúdanos a creer que todo lo que está en tu palabra es verdad. Tú lo has prometido para nosotros. Señor, derrumba nuestro orgullo, nuestra confianza en nosotros mismos, en que nosotros sabemos cómo hacer las cosas, que sabemos el camino. Señor, ayúdanos a entender humildemente que no podemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos confiar en ti, en tus promesas. Confiamos en que todos aquellos que te pidan recibirán. Todos los que confíen en ti serán bienaventurados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.